Y ya que estamos hablando de temas municipales, aquí en los estudios con Enzo Helguera, él es CEO de Imasolu y además analista en temas electorales. Tenemos novedades respecto a la evaluación que hacen los vecinos de los distintos distritos de Lima y Callao. Y también a nivel nacional han hecho el estudio. En estos momentos nos hemos centrado, ¿qué tal, Pamela? En Lima, justo tras también el aniversario de Lima, entonces nos hemos centrado un poco para hacer la evaluación de Lima y Callao que está al costado, ¿no? Porque además hay varios de los evaluados que tienen aspiraciones presidenciales, ¿no? Correcto. Y hay que ver cómo les va. Vamos con el primero, antes de entrar al primer cuadro. He revisado la información y la aprobación de varios es muy buena. Ya quisiera la señora Boluarte tener la aprobación de los alcaldes, ¿no? O quizás tener un poco, incluso los que no están no lideran de los este que ranking. no están tan bien parados, Así digamos, es. ¿no es cierto? Sí. Correcto. A ver, la visión general de los resultados. Bueno, definitivamente hay un grupo de alcaldes que tampoco es la mayoría, correcto, que lideran el ranking porque están haciendo acciones concretas. Ya. Hay un grupo que ya ha sido alcalde más de una vez, que evidentemente sabe cómo hacer las cosas y está capitalizando. Hay otro grupo de nuevos alcaldes, que también son pocos, que han sabido agarrar el ritmo. Y de hecho por ahí también hay algunos que no empezaron tan bien y empezaron en medio de algunos escándalos, pero que han sabido sobresalir adelante en digamos, ya tras la elección que han tenido, ¿no? Y el común denominador, me dices, es en los que lideran el ranking, los vecinos ven obras concretas que benefician a su distrito. Correcto. Eso es. Así es. Ejecución de gasto oportuna en cosas que impactan directamente en el distrito. Eso y en un segundo orden también ven al alcalde haciendo algo por la seguridad ciudadana. Ok. Correcto. Entonces, alguna acción obras, concreta. Seguridad ciudadana. Sí, principalmente esas son las dos principales acciones y el diálogo con los vecinos, ¿no? Que también les permite. Lo sienten cercano, en contacto. Correcto. Y no son aquellos alcaldes, que hay muchos, que precisamente se escudan tras la alcaldía y al final los terminan atendiendo algunos funcionarios y ellos jamás se les vuelve a ver la cara hasta la siguiente elección o hasta la siguiente campaña política que tengan que dirigir. Correcto. Entonces vamos con el primer cuadro, lo ponemos en pantalla, mientras que Rafael López Aliaga es alcalde de Lima. Tiene una desaprobación del 53% y 32% de aprobación. Vean a Francis Allison de Magdalena del Mar, acaba de apartarse de Alianza para el Progreso, además, ¿no es cierto? 84%. En Chorrillos, Fernando Velasco, 78%. Eduardo Bles en San Miguel, 77,5%. Jesús Gálvez de Jesús María, 72%. Carlos Bruce en Surco, 68%. Y Nancy Bizurraga de San Isidro, 68%. Este es el top 6, digamos. Así es el top 6. Hemos hecho una especie de top 10 con la finalidad de ver, de hecho, en un común denominador, todos estos alcaldes tienen la cercanía de la que hablamos porque hacen audiencias públicas con sus vecinos, con sus juntas vecinales. Entonces la cercanía, la retroalimentación de los problemas que tienen y la validación de las acciones continuas que pueden hacer estos alcaldes es importante, ¿no? Claro. Y algunos de ellos, bueno, tienen sí las aspiraciones, ¿no? En el caso del alcalde de Lima, tiene aspiraciones claras de ir a la presidencia. Vamos a ver qué tanto sus ideas de proyecto, por ejemplo, las termina concretando o no, ¿no? A ver, con Rafael López Aliaga, claro, hay un bolsón que lo apoya, 32%, tampoco es tan malo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué puede exhibir Rafael López Aliaga como candidato a la presidencia en su gestión como alcalde? De momento, lo que puede exigir son algunas promesas a medias. Ya. Por ejemplo, la entrega de las famosas motos, ¿no? Que no cumplió con la cantidad en la que se comprometió, pero sí con una parte de ella. Entonces algo está haciendo por la seguridad ciudadana. Tiene planes que a veces comenta, que a veces expone alegremente, pero en la medida que las personas no vean concretarlo, evidentemente no va a tener el éxito
que él espera más allá de ello. Lo mismo ocurre también con sus proyectos metropolitanos, ¿no? Que son grandes, que aparentemente son digamos, paranoicos. ¿Alcanza para exhibirse como candidato a la presidencia con eficiencia de gestión, la primera piedra de algo, el proyecto aprobado, pero ninguna obra concreta? No, no es suficiente porque en el tiempo transcurrido precisamente esa exhibición no es clara. En la medida en que logre hacer alguna obra concreta de impacto metropolitano, entonces puede allí cambiar o mejorar la percepción, digamos, de más o menos un tercio del electorado limeño. Pero de lo contrario, no va a ser suficiente o quizás no le pueda alcanzar el tiempo para exhibirlas. Entonces, ese reto evidentemente lo tiene él tras las propias promesas que él ha hecho además, ¿no? Correcto. Así es, ¿no? Ahora, Francis Allison, que lidera en Magdalena del Mar con 84%. ¿Qué obras o medidas sustanciales ha tomado que sustentan ese 84%? El mantenimiento de la ciudad en Magdalena del Mar es casi impecable, podríamos decirlo casi perfecto, en el sentido que no se exhiben áreas o espacios que no tengan una recuperación. Acompañado, por ejemplo, del tema de las cámaras de videovigilancia, que creo que alrededor, si más no me equivoco, entre el 90 y casi el 100% están cubiertos, ¿no? Entonces, esto te permite detectar y tener respuestas a tiempo. Los índices de victimización en Magdalena del Mar, ¿cuáles son? Y los de criminalidad ahorita son los mínimos. Tenemos entendido que incluso algunos indicadores los tienen a 0. Entonces, evidentemente, si la pregunta es ¿qué hay tras su popularidad? Es que se está haciendo algo muy concreto y es lo que él está exhibiendo. Interesante, ¿no? Ante la posibilidad también de postular al sillón de Pizarro, ¿no? A Lima, ¿no? O sea, claramente tiene ahí, o sea, un punto muy sólido en el tema de índices de criminalidad y victimización bajos. ¿Se comparten eso el resto de alcaldes que están en el top 5? Claro, por ejemplo, en el caso de quien le sigue, más atrás 78%, Fernando Velasco. ¿Qué hace Fernando Velasco? Termina en Chorrillos, termina atrayendo infraestructura para diferentes fuerzas de la policía, ¿no? Con la finalidad de que desde allí partan hacia Lima Sur, pero se asegura una cobertura, una presencia, entonces eso impacta sobre una gran cantidad. O sea, hablas de mejoramiento de comisarías, dotarlas de logística. Así es, y de crear espacios para los centros policíacos como el Escuadrón Verde, esas fuerzas del orden que apoyan paralelamente a las comisarías. Entonces ha acumulado como 4 o 5 locales. ¿Y eso revierte en mayor seguridad para el distrito? Por supuesto, genera un mayor impacto porque recordemos que una parte de la seguridad también es el tema de la percepción, acompañado de la recuperación de espacios públicos. Tiene un programa interesante de revalorar la ciudad, de hacer nuevos parques, entonces está avanzando, a pesar de que Chorrillos evidentemente es bastante grande, tiene un avance significativo que se le puede ver con esa forma, con ese liderazgo para mejorar la ciudad, y es lo que evidentemente el público le interesa mucho, ¿no? No podemos entrar en detalle en cada uno de ellos porque quiero pasar otros cuadros, pero a ver, veo Magdalena del Mar, Chorrillos, San Miguel, San Isidro, Santiago de Surco. Son distritos donde la tasa de morosidad, porque los alcaldes dependen de los impuestos, ¿no? Además de la partida que viene desde el gobierno central, pero su caja viene de los impuestos que cobran en el distrito. Correcto. ¿Sus tasas de morosidad son bajas? O sea, ¿cómo va eso? Es ejecución eficiente del gasto, pero ¿cómo es la tasa de morosidad en estos distritos? En este caso, casi en todos los distritos, la tasa de morosidad es baja. En Chorrillos siempre es un poco más alta porque es un distrito donde también hay zonas mucho más populares, pero se ha mejorado entre la gestión anterior y esta gestión en cuanto a recaudación. Sin embargo, igual sí tienen una tasa determinada que de todas maneras es importante en morosidad. Pero el resto de los distritos sí tienen en común que tienen una buena recaudación, ¿correcto? Claro. Por lo menos una mejor recaudación. Tienen características similares, además que tienen sectores sociales más concentrados entre el CBIA, entonces hay una mejor cultura del pago, digamos, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces eso sí tiene a la mayoría, ¿no? Una tasa de recaudación, pero además va amarrado a una buena ejecución de gasto, donde los vecinos ven ejecución de obra. Correcto. Okay. Quiero pasar a los... Quique, ¿podemos usar el cuadro o hablar de los que no salen tan bien parados en esta evaluación? ¿Podemos usar ese cuadro? Sí.
Tenemos el siguiente, los que están en el rango, pero aún así, como tú decías, Enzo, o sea, aún Dina Boluarte envidiaría el 38% de Guido Íñigo en Villa El Salvador. Correcto. O en Pueblo Libre 37%, Villa María del Triunfo 35%. Creo que de los más bajos está Guillermo Fernández en Punta Hermosa, 25%, ajá, 24% Sergio Baigorria en Chaclacayo. ¿Cuál es el común denominador de los que están en ese rango, entre el 38 y el 24% de aprobación? Bueno, ellos conservan a su electorado duro, ¿no? Es decir, muchos de ellos o algunos de ellos ya tienen experiencia en la cosa política, entonces ese electorado duro, no importa qué tanto lo decepciones, no importa si no hacen nada por su ciudad, los acompaña, ¿correcto? Pero esto sí le es un límite o no los puede catapultar políticamente, o puede ser el fin de su carrera, si es que no revierten las acciones, porque estamos hablando que más o menos vamos a mitad de gestión, aproximadamente hablando. Entonces, si ellos no revierten la eficiencia en el gasto, la preocupación, es más, no puede haber un distrito con mala recaudación, con poca transferencia del Estado, pero si además el alcalde se esconde y no da la cara, estos son los resultados, ¿no? Y si está acompañado de una falta de sentido común para hablarle a sus ciudadanos, les habla mal, de manera despectiva, la ciudadanía se pregunta, pues que este es el tradicional político que solo se acerca y es amable cuando busca el voto y cuando no, ni siquiera los quiere ver, ¿no? Aplica para, recuérdamelo por favor, porque se volvió a aprobar la reelección. ¿Aplica para estos alcaldes? Actualizando el tema de la reelección, se propuso el tema de la reelección acompañada con la eliminación de los movimientos regionales. Correcto. Esta fue aprobada en la primera legislatura, pero en la siguiente no la aprobaron. Correcto. Y ahora se ha planteado en el Congreso el nuevo proyecto de ley que propone la reelección, pero sin la eliminación de los movimientos regionales. Entonces, todo indica que los votos de la izquierda y algunos otros partidos no querían apoyar la iniciativa legislativa porque estaba el tema de los movimientos regionales atado. Ahora que está liberado de esta eliminación, todo apunta a que sí se apoyaría y sí se votaría por la reelección con este nuevo proyecto de ley. ¿Y los alcanzaría para...? A ellos no. De hecho, la tasa de reelección es bastante baja, ¿no? En realidad es alrededor del 20%. Pero claro, los que están en el top 6, o sea, tienen amplias posibilidades de ser reelegidos. Por supuesto. Y sería saludable si han hecho una buena gestión, que continúen, ¿no? O sea... Por supuesto. De hecho, algunos de ellos ya han sido reelegidos del top 6. Francis Allison 5 veces alcalde, Eduardo Blés también 2 veces alcalde. Entonces hay algunos alcaldes ahí que ya vienen por una reelección, con gestiones exitosas, y que garantice evidentemente un buen servicio, una buena calidad de servicio, ¿no? Evidentemente tampoco pueden confiarse en esto porque faltan más o menos, año y pico, correcto, pero sí es importante mantener ese nivel de satisfacción que termina siendo también lo más difícil porque entramos en un año en donde todos los competidores se van a lanzar aguerridamente a desprestigiar al alcalde de turno, ¿no? Ahora, ¿cuál es el común denominador en esta tabla? Que están entre el 38 y el 24%. ¿Qué le reclaman los vecinos a sus alcaldes y por qué la desaprobación de entre el 52, 54, 56%, 62% Santa Rosa, 60% Punta Hermosa? Mira, podemos dividir, por ejemplo, en la mayoría de distritos en los que son populosos, hablamos de María del Triunfo, de Villa El Salvador, ¿no? En este tipo de distritos donde hay una amplia demanda porque territorialmente son distritos grandes, es más, Villa María del Triunfo, donde hay mucha población viviendo en los cerros, la queja principal es que el alcalde no se acuerda de ellos, ¿correcto? Que solamente viene cuando hay que buscar votos y luego se olvidan de ellos. Entonces hay una fuerte crítica y además los alcaldes no terminan recibiendo y atendiendo a toda la población. Es decir, fuera que no hay una buena calidad en el servicio,
no hay atención, no hay ese contacto con el vecino, entonces estamos hablando de que ellos están dejando de ser buenos políticos para convertirse en personas escondidas tras la infraestructura municipal y algunos, por supuesto, que tampoco van siempre a la municipalidad. Entonces, los vecinos terminan, evidentemente, siendo decepcionados, ¿no? Lo que prima es esa percepción de cercanía o no con su alcalde, de una presencia real de su alcalde. La comunicación. Si no hay comunicación, ni siquiera le puedes decir que estamos resolviendo el problema porque presentamos un proyecto de ley que está sujeta a la... No explicas nada, no dices nada, entonces evidentemente te sometes a un ataque complejo por parte de la propia población que se termina convirtiendo en tu peor antivoto porque lo vas ganando a creces finalmente, ¿no? Te agradezco, Enzo, por haber estado con nosotros haciendo un repaso que daba la tabla de los que están a media tabla, ¿no es cierto? En un rango de 48, 47%, pero creo que hemos hecho un repaso interesante, además con miras a lo que puede pasar más adelante con aquellos que tienen aspiraciones electorales. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Pamela, como Gracias, siempre. buenas tardes.